Buenos días, buenas tardes o noches a todas y todos. Mi nombre es Etienne Walex, soy investigador del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y profesor invitado en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el marco de la celebración del segundo Día Mundial de Chagas, me invitaron a realizar una presentación, la cual lleva como título Enfermedad de Chagas, de la ecología de los vectores al desarrollo de estrategias de control. En esta presentación trataré de darles un panorama general de una parte de las investigaciones que se han realizado los últimos 15 años en el laboratorio de parasitología de este centro en relación a la ecología de los vectores de la enfermedad de Chagas, y les mostraré cómo, a partir del conocimiento que adquirimos de la ecología de estos vectores, proponemos e implementamos estrategias de control de la transmisión de la enfermedad. Pues de hecho, conocer con precisión la ecología de los vectores es esencial para la optimización de estrategias de control. Establecer su distribución, sus interacciones con los agentes patógenos y sus hospederos sanguíneos, conocer sus preferencias alimenticias, son algunos criterios que ayudan a dilucidar los ciclos de transmisión de los patógenos y definir las situaciones de riesgo de transmisión a los humanos, lo que posteriormente nos ayuda a diseñar estrategias de control. Para los triatominos vectores de la enfermedad de Chagas, otro de los criterios ecológicos muy importantes es su nivel de domiciliación, es decir, su grado de adaptación al hábitat humano y al ambiente doméstico, pues además de definir el nivel de contacto entre los vectores y los humanos, el nivel de domiciliación tiene una implicación directa sobre el diseño y la eficacia de intervenciones de control. De manera esquemática, podemos plantear que la aplicación masiva de insecticida, la cual es la estrategia tradicional y principal de lucha contra los vectores de enfermedades en el mundo, pues solo puede ser efectiva y sustentable en situaciones donde los vectores viven exclusivamente en el hábitat humano y no existen poblaciones selváticas de vectores que pueden actuar como una fuente de reinfestación después del control vectorial. Este es el caso, por ejemplo, de lugares donde se han introducido especies de vectores en el hábitat doméstico fuera de su lugar de origen. Pero en todos los otros contextos donde existen poblaciones nativas y por lo tanto selváticas de vectores, el rociado de insecticidas es una estrategia forzosamente ineficaz a mediano o largo plazo. Para ilustrar esto, podemos tomar como ejemplo la historia del control de la especie Triatoma infestans, el principal vector de la enfermedad de Chagas en Sudamérica y de hecho en el mundo, y la especie más adaptada al hábitat humano. Como lo pueden ver, gracias a la aplicación masiva de insecticidas, su distribución ha disminuido drásticamente en 30 años. Sin embargo, cuando miramos a detalle, nos damos cuenta que incluso en el caso de esta especie emblemática, porque es la más domesticada, las zonas de donde se ha eliminado la especie corresponden a zonas donde la especie había sido introducida en el ambiente doméstico por transporte pasivo a través de los movimientos de poblaciones humanas, y en estas zonas no existen poblaciones nativas silvestres de esta especie, mientras que en esta zona la infestación de las casas sigue siendo un gran problema, porque es justamente el lugar geográfica de origen de la especie Triatoma infestans, y entonces en esta zona existen poblaciones nativas selváticas que sirven como fuente de reinfestación post control vectorial. Ahora les contaré entonces la historia de las investigaciones que se han realizado y se realizan en el laboratorio de parasitología del CIR en relación a la ecología de los vectores de la enfermedad de Chagas y cómo utilizamos el conocimiento adquirido para desarrollar estrategias de control. Estas investigaciones se basan en abordajes complementarios realizados en el campo y en el laboratorio, y existe un va y viene constante entre los diferentes abordajes.
Los primeros estudios que se desarrollaron en el laboratorio de parasitología tenían como objetivo establecer la distribución de Triatoma dimidiata, el principal vector en Yucatán, y definir su nivel de domiciliación, por las razones que les acabo de explicar. Se pudo evidenciar una mayor abundancia del vector en las casas del norte de la península. Luego, relacionando variables bioclimáticas con la presencia del vector y su infección con Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas, se pudieran establecer mapas predictivos de riesgo de transmisión natural del parásito. De esta manera se predijo un mayor riesgo de transmisión en el norte de la península comparado con el sur, y eso permitió apuntar a la zona norte como una zona prioritaria para intervenciones de control de transmisión del parásito. Estos trabajos iniciales también permitieron evidenciar que en la península la infestación de las casas se daba por insectos adultos de forma transitoria y estacional durante los meses de marzo a julio. Y bueno, gracias a estudios de genética de poblaciones y modelos matemáticos de estructura poblacional que se desarrollaron en el lab, se demostró que la infestación de las casas se debía a la dispersión estacional de triatominos adultos desde los hábitats peridomésticos y selváticos alrededor de los pueblos, mientras que la reproducción de los triatominos dentro de las casas tenía un papel insignificante en la infestación observada. Eso es un punto clave de la ecología de Triatoma dimidiata en Yucatán, porque significa que su nivel de reproducción dentro de las casas no permite la formación de poblaciones autosostenibles, y la infestación de las casas depende estrictamente de la intrusión estacional de insectos adultos desde los hábitats peridomésticos y selváticos. En otras palabras, aunque se encuentren ocasionalmente estadios ninfales de Triatoma dimidiata dentro de las casas, los índices bajos de colonización sugieren más bien un intento fallido de colonizar el hábitat doméstico mediante la intrusión de insectos adultos desde el monte. Recientemente desarrollamos un estudio de comportamiento de Triatoma dimidiata para probar la hipótesis de que la colonización limitada de las casas podría estar asociada al hábito local de las personas de dormir en hamaca en vez de cama. En efecto, sugerimos que este hábito podría ser un obstáculo para los triatominos para acceder fácilmente a las personas durmiendo, y entonces un obstáculo para que chupen sangre, y eso sobre todo para los estadios ninfales que no tienen alas y por lo tanto no pueden volar. Para probar esta hipótesis, colocamos en una cámara experimental un ratón en una pequeña hamaca y un ratón en una cama, y liberamos triatominos para observar su comportamiento, que grabamos en video. Y aquí pueden ver un poco del experimento. Aquí un triatomino se acaba de subir volando al brazo de la hamaca y camina directo al ratón colocado en esta hamaca, ¿no? Aquí otro triatomino que sube a la cama sin necesidad de volar para acceder al ratón. Otro aquí otro triatomino caminando. Aquí acaba de aparecer uno volando al brazo de la hamaca. Y bueno, encontramos, déjenme poner stop, encontramos que el hábito de dormir en hamaca limitaba el contacto con los insectos, sobre todo con las ninfas, ¿no? Lo que podría explicar, al menos en parte, y en combinación con otros factores, la ausencia de colonización efectiva de las casas por Triatoma dimidiata en Yucatán. Y eso, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, ¿no? Particularmente Centroamérica, eso que encontramos es un comportamiento, una ecología
de Triatomada inmediata muy específica a la península de Yucatán. Y bueno, bajo este escenario de infestación transitoria y estacional por insectos adultos, confirmamos a través de estudios de campo y de modelización la eficacia muy limitada de estrategias de control basadas en el rociado de insecticidas, así como la dificultad para su implementación. Por otro lado, observamos que estrategias alternativas como la colocación de mosquiteros o de cortinas impregnadas de insecticidas con efecto de larga duración, pues eran capaces de reducir la infestación de las casas con mucha efectividad por al menos 2 años consecutivos. Lo que les quería comentar es que además de su eficacia limitada, las estrategias de control vectorial basadas en la aplicación de insecticidas se basan en una visión vertical y simplista, orientada al final a la eliminación del vector y no a todos los factores determinantes de la enfermedad, los factores ecológicos, biológicos y socioeconómicos. Aunado a esto, el uso intensivo de insecticidas lleva, ustedes lo saben, al desarrollo de resistencia en los vectores, afecta a otras especies de insectos y contamina el medio ambiente, creando al final nuevos problemas de salud para las futuras generaciones. Y bueno, pues en este contexto se reconoce hoy en día la importancia de desarrollar herramientas más efectivas e integrales para el control y la prevención de la transmisión de las enfermedades transmitidas por vector, tal como lo propone el abordaje de EcoHealth, One Health, que son conceptos similares. El abordaje de EcoHealth, Ecosalud en español, promueve una visión socioecosistémica del problema, es decir, que toma en cuenta la influencia del medio ambiente y de las determinantes ecológicas y sociales de la salud, y promueve la transdisciplinariedad, promueve la voluntad de incluir las poblaciones a las reflexiones, las decisiones y las acciones de control, y se basa en un va y viene constante entre investigación y acción, y todo eso para un control más eficiente y sustentable. En este contexto, implementamos recientemente una intervención de control de triatomada inmediata con un abordaje de EcoHealth en 3 localidades rurales de Yucatán. La primera fase del proyecto consistió en un análisis situacional para determinar los determinantes ecológicos, biológicos y socioeconómicos que rigen la infestación de las casas por los triatominos. Y eso se hizo explorando asociaciones entre la presencia de triatominos en las casas y un gran número de variables describiendo los factores medioambientales de las casas, el contexto social, incluyendo el género de las personas, el contexto cultural, el contexto económico de los habitantes. Y encontramos que ninguna de las variables relacionadas con el nivel socioeconómico y de educación de los habitantes o relacionado con sus prácticas culturales generales estaba asociado con la infestación. En cambio, variables relacionadas con el manejo del peridomicilio, como tener gallinas dentro de un gallinero, tener más de 2 perros, tener piedras amontonadas o no limpiar el peridomicilio, eran factores asociados con la infestación de las casas, y también otros factores relacionados con el ambiente, como estar cerca de la periferia del pueblo o cerca de un poste de luz pública, estaban también asociados con la infestación de las casas. Estos resultados nos confirmaron el comportamiento intrusivo de triatomada inmediata en la región, ¿no? Un vector que al final vuela desde el monte hacia las casas independientemente del material de construcción, independientemente que el techo sea de palma, sea
de concreto, independientemente que tenga piso firme, que tenga paredes revocadas. eh, y bueno, también estos resultados confirmaron la importancia del peridomicilio como un hábitat de los triatominos que infestan las casas y la contribución de factores ambientales previamente identificados como la cercanía al monte y a los postes de luz pública. También cabe resaltar que el papel de las gallinas y de los perros en la infestación doméstica sugirió que se podría actuar sobre estos determinantes para mejorar el control. Por otro lado, el análisis de conocimientos, actitudes y percepciones de la comunidad en lo que se refiere a los triatominos y la enfermedad de Chagas nos indicó que tanto los hombres como las mujeres conocían muy bien a Triatomata immediata y sus hábitos nocturnos y como chupadores de sangre, ¿no? Aquí la comunidad, la gente lo llama PIC y lo identifican como el, el, el segundo chupador de sangre en la comunidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de conocer muy bien el insecto y sus hábitos de picar, muy pocos de los habitantes relacionaban el insecto con una enfermedad severa y eso nos reveló pues la necesidad de una concientización más profunda sobre la enfermedad de Chagas en las localidades de estudio. A través de concursos de dibujo para niños organizados con el fin de promover dicha concientización, pudimos observar que los niños estaban muy familiarizados con los triatominos, pero que al igual que los adultos tenían una comprensión limitada de la enfermedad de Chagas. Pero observamos que las actividades realizadas con los niños habían permitido una muy buena difusión de la temática en las localidades de estudio, debido al interés que provocaban las actividades de los niños en los adultos viviendo en la misma casa. Por ejemplo, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela preguntando de qué se trataba el concurso y que por qué había dibujado este insecto y por qué había dibujado esta situación de riesgo de transmisión. Entonces, o sea, nos pareció muy bueno para difundir la temática. Además, les pongo otra vez la diapositiva acá de los factores de riesgo de infestación de las casas que encontramos. Vean cómo después de la charla informativa que hicimos a los niños para mencionarles los factores de riesgo, vean cómo los niños absorben la información y cómo son capaces de dibujar esta información que se les dio, ¿no? Todo eso nos confirmó que las actividades de educación dirigidas a los niños deben ser consideradas como estrategias eficaces para la difusión de información relevante e incrementar la movilización de las comunidades. Y realizando esfuerzos en este sentido, se desarrollaron posteriormente algunas actividades de educación para la salud relacionadas con la difusión de información sobre la enfermedad de Chagas, como la realización de colección entomológicas con niños de primaria o bien la reciente elaboración de una historieta sobre la enfermedad de Chagas que será distribuida en varias escuelas primarias de Yucatán. Esta historieta plantea de manera amigable y sutil la información relevante sobre la enfermedad de Chagas, así como los resultados más importantes de nuestras investigaciones. Y bueno, los resultados que se obtuvieron del análisis situacional proporcionaron una justificación sólida para implementar una estrategia de control de vectores basada en la construcción e instalación de mosquiteros bajo un esquema de participación comunitaria. Para optimizar esta instalación de mosquiteros y también romper el esquema vertical y generar procesos horizontales, ¿no? Como les comentaba hace rato, involucramos varios actores, miembros de las comunidades, incluyendo trabajadores y líderes sociales, gobiernos locales, centros de salud, grupos de investigación, etcétera. Todas estas personas fueron involucradas en una planificación participativa
y en un proceso de implementación desarrollado durante 8 meses, durante los cuales se fabricaron e instalaron un total de más de 1.600 mosquiteros en más de 800 casas de las localidades de estudio. Eso corresponde a una cobertura de alrededor de 60% de las casas. Aquí aparecen en verde las casas que se equiparon con mosquiteros, o 75% tomando en cuenta las casas que ya tenían mosquiteros antes de la intervención o que no eran elegibles, como por ejemplo tiendas o casas abandonadas. Aquí algunas fotos de la intervención. Aquí pueden ver el almacén proporcionado por las autoridades locales, los talleres de carpintería. Aquí los diferentes modelos de mosquiteros que se instalaron, y realmente todo eso fue realizado de manera muy fluida entre los habitantes y los carpinteros. Los carpinteros iban a las casas de las personas, hacían las medidas, o las personas iban con el carpintero, y realmente el equipo de investigación solo estuvo aquí monitoreando el avance pues del proyecto, ¿no? Y no hubo situaciones complicadas. Realmente todo fluyó perfectamente. Y después de esto, para medir la eficacia de esta intervención de control, realizamos colectas entomológicas, colectando vectores adentro y afuera de las casas con o sin mosquiteros, utilizando trampas con cebo ratón o la participación comunitaria, para ver qué tan eficiente era esta intervención. Y encontramos que la proporción de triatominos encontrados dentro de las casas se redujo significativamente en las casas con mosquiteros, los cuales al final mantuvieron de manera efectiva los insectos al exterior de las casas, como lo esperábamos. Y bueno, utilizando modelos matemáticos, relacionando los datos entomológicos con la incidencia de la infección en humanos, pudimos predecir que la intervención debía conducir a una reducción del 32% en la incidencia anual de la infección por Trypanosoma cruzi en las localidades de estudio. De esta manera evidenciamos la eficacia de la intervención con abordaje de EcoHealth propuesto para el control a largo plazo y sostenible de teratoma inmediata intrusivo en la península de Yucatán. Esto es algo que les quería comentar. No les comenté hace rato, pero es importante destacar que durante el análisis situacional, tanto los hombres así como las mujeres declararon que la instalación de mosquiteros era altamente deseable. Pero la única barrera significativa al uso de mosquiteros era su costo, el cual es percibido como elevado. El análisis de costos que realizamos permitió evidenciar que las familias suelen gastar cada año un equivalente al precio total que costaría cubrir la casa con mosquiteros. Lo gastan en una variedad de insecticidas domésticos, a pesar de que la misma gente es consciente de la poca eficacia de este tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, se requieren más programas de educación y sensibilización para motivar a las familias a redirigir este presupuesto hacia los mosquiteros, ¿no? Además de que un mosquitero dura más de un año, ¿no? Entonces es mejor invertir en mosquiteros que van a durar más de un año, que gastar poco a poquito en insecticidas domésticos que no funcionan y que al final cuestan más caro, a pesar de que eso no se percibe porque el gasto es de poco a poquito, ¿no? Bueno, adicionalmente,
nos hace falta trabajar en la disminución de otros factores de riesgo de infestación de las casas por los triatominos para mejorar el alcance de esta intervención. Podemos trabajar, por ejemplo, sobre la proximidad a postes de luz pública, la presencia de animales domésticos, promover hábitos culturales que limitan el contacto con los triatominos, el ejemplo de las hamacas que les mostré hace rato. Todo eso debe ser considerado para aumentar la eficiencia de ese tipo de intervenciones. Creemos que bueno, el riesgo nulo no existe, pero un conjunto de medidas y de comportamientos se pueden complementar para limitar de manera significativa el contacto con los vectores y entonces el riesgo de transmisión de la enfermedad. Para investigar más a detalle a la luz pública como factor de riesgo de infestación de las casas, se desarrolló también otro estudio de comportamiento del vector para evaluar su atracción por luces de diferentes colores, ¿no? Se utilizó una cámara experimental similar a la descrita anteriormente, donde estaba lo de las hamacas y de la cama, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión la cámara estaba dotada de dos túneles, al final de los cuales se podía colocar lámparas que podían ser apagadas o bien emitir luz de diferente longitud de onda, ¿no? Y bueno, observamos que la luz atrae a los insectos y que a los insectos adultos, y que además esta atracción es menor conforme la longitud de onda de la luz aumenta. A ver, quiero poner el video, miren acá, pues igual como que hace rato el triatomino yendo directamente al túnel donde se encuentra la luz, como entra. Y bueno, acá está la gráfica, ¿no? Y aquí se puede ver que entonces mientras más aumenta la longitud de onda, menor es la atracción, ¿no? Y aquí la luz azul, por ejemplo, o la luz verde, atraen muchísimo al triatomino, ¿no? Por lo tanto, y aquí pueden ver la diferencia entre el utilizar una luz blanca y una luz amarilla, ¿no? La luz blanca atrae mucho más al triatomino que la luz amarilla. Entonces, una idea es promover el uso de luz amarilla en vez de luz blanca para disminuir los riesgos de atracción de los triatominos en las estrategias de control con un abordaje integral de ecosalud, ¿no? Bueno, otro estudio importante que realizamos para definir mejor la ecología de triatomía inmediata y los ciclos de transmisión de T. cruzi en Yucatán, pues fue la identificación de las fuentes alimenticias del vector en paralelo con su infección con el parásito, y eso a partir de insectos que colectamos en diferentes localidades rurales dentro de los pueblos y en el monte alrededor, ¿no? La identificación de los hospederos sanguíneos, de las fuentes alimenticias de los vectores, proporciona datos claves para estrategias de control. Como les comentaba hace rato, pues nos brinda información sobre los animales que tienen los papeles más importantes en la transmisión del parásito y que por lo tanto pueden ser el blanco de estrategias de control alternas a la aplicación de insecticidas en las casas, ¿no? Y bueno, en ese estudio utilizamos un ensayo molecular relativamente nuevo que permite, basado en clonación, y que permite identificar fuentes alimenticias múltiples en un mismo vector. Es decir, si el vector se ha alimentado de diferentes animales, somos capaces de identificar cada uno de estos animales, ¿no? Y ese trabajo permitió encontrar que el humano, el perro y la vaca eran las principales fuentes de alimentación en el ambiente selvático y en los pueblos de nuestras localidades de estudio, sugiriendo pues que estos tres mamíferos podrían ser los actores más importantes en la posible conexión de los ciclos de transmisión selváticos y domésticos de Trypanosoma cruzi en esta área, ¿no? Bueno, a partir de la identificación de las fuentes alimenticias, podemos luego crear redes probables de transmisión del parásito
entre estas fuentes alimenticias, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, el área de cada círculo es proporcional bueno, al número de veces que se identificó cada una de las fuentes alimenticias en los vectores, y luego, por ejemplo, aquí humano, perro, vaca, como les decía, que fueron los que encontramos en más vectores, aquí en 33 de los vectores, aquí en 15, aquí en 9, y luego las líneas unen las especies de vertebrados que se encontraron en el mismo insecto, en el mismo tracto digestivo, ¿no? Y luego pues el ancho de las líneas pues es proporcional al número de veces que se encontró la asociación, por ejemplo, la asociación perro-humano, la asociación humano-vaca en los tractos digestivos, ¿no? Y bueno, como pueden ver, encontramos que la combinación perro-humano fue la más frecuentemente encontrada, y eso nos sugirió que el perro, además de un factor de infestación de las casas, como les comenté hace rato, el perro es un factor de infestación de las casas por los vectores, pero además de esto es, aparece como un actor probablemente muy importante en la red de transmisión del parásito al humano en nuestras localidades de estudio, y eso pues en consecuencia el manejo de este animal pues tiene que recibir una atención particular en las estrategias de control, ¿no? Pero si bien las fuentes alimenticias son muy importantes porque participan en moldear los ciclos de transmisión, no son los únicos componentes de los ciclos de transmisión que los moldean, ¿no? Los ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi son bastante complejos porque el parásito Trypanosoma cruzi presenta una alta diversidad genética que tradicionalmente dividimos en 7 linajes, 7 DTUs, que significa Discrete Typing Units, y estas 7 DTUs pueden ser transmitidas por más de 140 especies de triatominos a más de 180 especies de mamíferos, incluyendo animales selváticos, animales domésticos y el humano. En paralelo, los triatominos se alimentan también de hospederos que no se pueden infectar con el parásito. Y aunado a todo esto, el microbioma intestinal de los triatominos también podría afectar la capacidad vectorial de los triatominos, como se ha demostrado para otros vectores, ¿no? Por lo tanto, además de las fuentes alimenticias, es muy importante poder identificar todos estos componentes de manera simultánea para dilucidar los ciclos de transmisión con alta precisión, ¿no? Y bueno, actualmente para eso utilizamos un abordaje molecular moderno basado en secuenciación masiva que se llama metabarcoding o metagenómica dirigida. Ese abordaje nos permite, a partir del ADN contenido en los tractos digestivos de los triatominos como único material biológico, este abordaje nos permite identificar de manera simultánea la especie de triatomino o su subgrupo genético, sus fuentes alimenticias, las DTUs del parásito que lo infectan, la composición de su microbioma y todos al final los marcadores moleculares de interés que hayamos seleccionado y hayamos previamente amplificado. Entonces, este abordaje es sumamente potente para después de la secuenciación simultánea, es muy potente para dilucidar las interacciones vector, parásito, hospedero sanguíneo, microbioma, y entonces dilucidar los ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi y su dinámica. Y bueno, entonces a partir de los resultados que obtenemos podemos ya construir redes mucho más complejas que esta vez, además de las
fuentes alimenticias contienen información sobre los linajes de los triatominos involucrados, los linajes del parásito involucrados, la composición del microbioma, etcétera. Y en una tesis que se acaba de terminar pudimos, por ejemplo, evidenciar en Yucatán una cierta estructuración espacial de los ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi con DTUs diferentes que circulan en el ambiente selvático y en el ambiente doméstico. Igual linajes de triatominos que no se reparten de la misma manera entre los diferentes ambientes, etcétera, ¿no? Bueno, antes de hablar de esta diapositiva, quería mencionar que adicionalmente la identificación exhaustiva del microbioma intestinal de los triatominos, además de que es muy importante para entender la dinámica de transmisión y cómo se moldean los ciclos de transmisión, etcétera, la identificación exhaustiva de este microbioma puede tener varias aplicaciones para futuras estrategias de control de transmisión de la enfermedad. Podemos imaginar, por ejemplo, descubrir bacterias o grupos de bacterias asociados con la infección del triatomino con el parásito o la no infección del triatomino con el parásito, y entonces nos puede ayudar a identificar futuros candidatos para estrategias de control biológico. También hay grupos de investigadores que proponen modificar genéticamente bacterias viviendo en simbiosis con los vectores que son parte de su microbioma intestinal normal, y usar estas bacterias para sintetizar enzimas afectando las funciones vitales de sus hospederos, o sea, de los triatominos, o directamente las del parásito. Sería como que si desarrollar una vacuna para triatomino para que no se infecte con el parásito y por lo tanto no lo pueda transmitir. Bueno, realmente conocer exhaustivamente la composición del microbioma intestinal tiene un montón de aplicaciones potenciales para desarrollar estrategias de control innovadoras, ¿no? Bueno, ahora sí, la diapositiva, pues lo que quiere decir es que finalmente, para completar nuestra comprensión de las interacciones hospedero, vector, parásito, microbioma que obtenemos con los abordajes basados en técnicas de biología molecular, realizamos también experimentos de comportamiento para estudiar, por ejemplo, si los triatominos están diferencialmente atraídos por hospederos infectados y no infectados, o bien si el parásito es capaz de modificar la selección de hospederos sanguíneos por el triatomino, y en caso si de ser así, los mecanismos involucrados, por ejemplo, estudiando la modificación de los fenotipos antenales asociados, ¿no? Aquí pues una imagen de los artefactos o los dispositivos que utilizamos para hacer estos estudios de comportamiento. Aquí una caja similar a la de hace rato, donde ponemos un ratón infectado con el parásito y un ratón no infectado, y donde pudimos con este experimento demostrar que la atracción hacia un hospedero infectado y no infectado difería según el grupo genético del triatomino. Aquí otro experimento en el cual vemos, tenemos diferentes tipos de hospederos, aquí un anfibio, un mamífero, un ave. Dejamos triatominos en la caja y vemos si los triatominos infectados o no infectados tienen el mismo comportamiento de forajeo, de búsqueda de alimento, y nos dimos cuenta que el parásito modifica este comportamiento de búsqueda, haciendo que el triatomino infectado tenga una actividad mucho más elevada de búsqueda de alimento, ¿no? Aquí una imagen de lo que obtuvimos con el análisis de los fenotipos antenales de los triatominos infectados y no infectados, y donde vemos que el parásito afecta el fenotipo
antenal de los triatominos, y eso podría explicar los comportamientos diferenciales que encontramos, ¿no? Bueno, pues todos al final, ya cuando todo ese trabajo de conocer la ecología de los vectores en el laboratorio, en el campo, nos permite conocer precisamente las interacciones entre los linajes del vector, del parásito, el microbioma, los hospederos sanguíneos. Utilizamos esta información de la ecología molecular y de la ecología en campo de estos vectores para alimentar modelos dinámicos de transmisión con datos ya muy precisos que utilizamos para parametrar, para establecer los parámetros de los modelos, y eso lo fantástico en los modelos matemáticos es que podemos ver el efecto de las diferentes variables sobre la dinámica del sistema, o al revés, identificar cuáles son las variables que necesitamos cambiar para controlar la dinámica del sistema, y en nuestro caso queremos ver cuáles son las condiciones que minimizan la transmisión del parásito al humano. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no?, de modelización matemática que realizamos en base a los resultados de la identificación de las fuentes alimenticias de Triatoma dimidiata en Yucatán. Entonces se realizó un modelo donde se tomó en cuenta la alimentación. Esta alimentación influencia la reproducción de los vectores con todos sus parámetros biológicos, y también la transmisión del parásito, ¿no?, porque pues hay hospederos, como les decía, que no se pueden infectar con el parásito, otros que sí. Y bueno, no les voy a fatigar con muchos datos matemáticos, pero vean el tipo de gráficas que podemos fabricar a partir de la modelización. Aquí, bueno, lo bueno de la modelización es que sin necesidad de ir a campo, podemos hacer cosas que incluso no podríamos hacer en campo. Por ejemplo, podemos eliminar los perros de un sistema, del sistema, mientras que en campo no se podría ir a campo y eliminar o matar todos los perros, ¿no?, para ver qué pasa, ¿no? Pero pues en modelización sí podemos, todo lo podemos hacer. Entonces eso es el tipo de gráficas que obtenemos, y aquí vemos que reduciendo la abundancia de perros en el sistema, pues disminuye la incidencia de transmisión del parásito al humano después de 5 y 10 años, ¿no? A 10 años el efecto es mayor. Al mismo tiempo, aumentar la cantidad de aves de corral también permite la disminución de la incidencia de la enfermedad. Entonces, y aquí combinando la reducción de perros y el aumento de aves de corral, podemos ver que después de 10 años, si eliminaríamos todos los perros y multiplicamos por 3 la abundancia de las aves de corral, pues llegaríamos casi a disminuir la incidencia de mitad, ¿no? Y aquí pues aquí están todas las situaciones intermedias, ¿no? Eso es interesante porque no era forzosamente predecible, ¿no? Porque lo que aquí no se ve en esa figura es que al mismo tiempo, por ejemplo, que el aumento de aves de corral disminuye la transmisión al humano, también hace aumentar la población de triatominos, ¿no? O sea, hay más vectores, pero menos infectados, entonces hay menos transmisión, y al final eso es nuestro objetivo, nuestro enemigo es el parásito, no es tanto el vector, ¿no? Entonces podemos tener situaciones con poblaciones de vectores más importantes, pero menos transmisión, ¿no? Y bueno, hacemos otras cosas en modelización. Actualmente estamos haciendo un modelo para ver qué pasaría si ponemos collares repelentes o con insecticida a los perros de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Me queda agradecerles y bueno, también agradecer todos
todas las personas involucradas en estos varios años de estudios que presenté. Muchos de estos estudios empezaron antes de que yo llegara acá al Hideo Noguchi, pero les conté un poco lo que pasó. No puse los nombres de todas las personas, pero pues aquí están los laboratorios. Mucho de esos, o sea, todo eso se ha desarrollado dentro del laboratorio de parasitología del CIR Hideo Noguchi, con las personas que están actualmente y otras que ya no están aquí, pero pues que fueron, que desarrollaron estos trabajos. Agradecer también los colegas del IRD y de la unidad de investigación Intertrip, que participan en estos estudios, los colegas de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, de la Universidad de Perpignan en Francia, Universidad Veracruzana y el CINVESTAF de Mérida, ¿no? Y bueno, pues también agradecer a los financiadores de estos estudios, y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.